Sí, buenos días. Mi nombre es José Luis Paz, soy jefe de la unidad de museo del Museo Nacional de Etnografía y Folclore. En esta oportunidad manifestar nuestra complacencia por participar en la Feria Internacional del Libro en Cochabamba, a nombre en representación del MUSEF. Cabe mencionar que el Museo Nacional de Etnografía y Folclore hace varios años está implementando nuevos paradigmas de exposición, tratando de reflejar todos nuestros conocimientos y saberes ancestrales. Se está tratando de incorporar a gente de nuestros pueblos con calidad de coautores en la publicación de catálogos, de publicaciones. Y todo esto lo estamos reflejando en nuestras exposiciones. Producto de estos cambios de paradigma que estamos implementando gradualmente, renovamos las exposiciones de forma anual y estas exposiciones van acompañadas de un catálogo. En esta oportunidad tenemos la presencia de dos de nuestros curadores de la institución, Patricia Álvarez e Irineo Uturuncu, que trabajan con nosotros a cargo de las bodegas 2 y 3. Y producto de este trabajo, ellos han publicado el año pasado y catálogos y han montado exposiciones y las vamos a exponer a continuación. Patricia Álvarez ha elaborado el catálogo y la exposición Uigüey Huiguaña, Crianza Mutua para la Vida. E Irineo Uturuncu ha realizado el montaje y la exposición de Huatamarcan Yapu Ucñay Ajayupa, Crianza Mutua de la Agricultura Nacional. Son dos productos, dos exposiciones que han sido montadas en el museo y que actualmente también se las ha mandado al Museo Sucre. Y se puede disfrutar tanto de las exposiciones y los catálogos que están en línea en la página web del museo. A continuación cedo la palabra a los expositores para que disfruten de todo el conocimiento que ellos tienen. En primera instancia, Patricia Álvarez con la exposición, con el catálogo de la exposición Uiguaña Crianza Mutua. Adelante, por favor, Patricia. Buenos días, muchas gracias por habernos invitado en tanto que MUSEF a compartir con todos ustedes nuestra nueva propuesta que en realidad recoge una serie de conocimientos ancestrales y de sabidurías que se siguen transmitiendo de generación en generación en nuestras comunidades principalmente, pero que poco a poco están siendo visibilizadas en las áreas urbanas. Mi nombre es Patricia Álvarez Quintero, soy curadora de la Bodega 2 del Museo Nacional de Etnografía y Folclore y en esta oportunidad voy a presentarles un poco a grandes rasgos lo que significa el catálogo que lleva por título Uigua y Uiguaña, Crianza Mutua para la Vida. Este catálogo es el producto de un trabajo colectivo en el cual se pueden leer una serie de artículos que tratan justamente el tema de la crianza, especialmente focalizada en la crianza de las plantas, que nosotros conocemos como agricultura, pero desde una perspectiva nueva, que es una perspectiva que va a resignificar las relaciones de reciprocidad que se establecen entre las sociedades y todos los seres que habitamos en un territorio vivo. Para poder comprender esta noción de la crianza mutua, hay que tener en cuenta algunos puntos importantes de la reflexión que nosotros llamamos Amuitanaka Iwani. En primer lugar, para comprender la crianza mutua es necesario revisar lo que significa la domesticación. Desde la visión de la crianza, no se puede pensar que los seres humanos o las sociedades son dueñas del territorio, son dueñas de los recursos y pueden hacer lo que quieran con ellos. Porque justamente, como su nombre lo indica, la crianza es mutua. Existe una reciprocidad en la cual se considera
que tanto plantas como animales son entidades que tienen vida y que por lo tanto van a tener una reacción ante las actividades que se desarrollan con ellas. Por lo tanto, siempre se busca ejercer sobre las relaciones con las plantas, con los animales que estamos criando, ejercer cuidados máximos, ¿no? Eh, Desde nuestras perspectivas de las culturas ancestrales, los animales no son solamente animales, sino que son parte de la familia, se les pone nombres, se los cuida, se les da buena salud, para que justamente ellos puedan tener una calidad de vida y al momento de reciprocar con nosotros, también nos favorezcan. En el caso de los animales puede ser con sus pieles, con sus lanas, con sus fibras, que nos van a vestir, nos van a permitir elaborar bienes culturales que van a servir para mejorar también al mismo tiempo nuestra calidad de vida, ¿no? Entonces, esta idea de la domesticación como la forma de transformar y de controlar la naturaleza es es una visión contradictoria a lo que significaría la crianza mutua. Por otro lado, también cuando hablamos de crianza mutua, tiene sentido revisar el antropocentrismo que domina en la academia y que por lo tanto domina la manera en que nosotros vamos a revisar todo lo que es desarrollo, todo lo que es calidad de vida, todo lo que es bienestar, ¿no? No solamente estamos hablando de un antropocentrismo discursivo, sino también de un antropocentrismo que va a atravesar las barreras de género, ¿no? Es el hombre el que va a definir un poco lo que pasa con la naturaleza, segmentando la realidad eh, em, que se establecen estas redes de reciprocidad con la naturaleza, ¿no? Separando todo lo que es natural de todo lo que es cultural, pero además también eh, visibilizando más el trabajo de lo masculino, de lo patriarcal, como algo que es racional, que está bien, y separándolo de todas estas sabidurías que han sido transmitidas generacionalmente por las mujeres en el seno de los hogares, y así generando una división inexplicable entre lo que se conoce de la vida cotidiana y lo que se conoce gracias a los movimientos académicos. Entonces, no solamente vamos a criar animales, no solamente vamos a criar plantas, sino que es necesario revisar cómo estamos creando estas reflexiones, estas formas de conocer y estas formas de valorar todo lo que es el conocimiento y la sabiduría que nos está llegando a través de la oralitura finalmente, ¿no? Luego, también es necesario revisar en esta misma línea de análisis lo que es el territorio vivo. Desde la perspectiva de la crianza mutua, los seres humanos habitamos en un territorio vivo en el cual las piedras, las plantas, los animales, las rocas, los astros, el agua, tienen la misma capacidad que los seres humanos de sentir y de habitar, de tomar decisiones en este mundo. Es por eso que desde nuestras perspectivas, el sol se puede enfermar, el agua se puede enojar, la Pachamama se puede resentir, ¿no? Entonces, ¿cómo acercarnos a la crianza mutua nos va a permitir también comprender cómo nos llega la tradición oral eh, desde nuestros abuelos, ¿no? Eh, Hay un concepto bien importante que lo vamos a ver más adelante, que es el Diana Iguaña, de cómo nosotros vamos a criar y vamos a mantener nuestras herramientas porque son nuestros ayudadores. ¿No? No solamente son objetos, sino que son parte fundamental de las dinámicas que nos van a permitir criar vida, ¿no? Ya sea en la agricultura o ya sea en el ámbito de la ganadería o el cuidado de los bosques. Las herramientas van a ser no solamente eh, bienes que nos van a ayudar a nosotros como el centro, sino que van a compartir un flujo de energía. Por lo tanto, en el libro lo que se quiere mostrar a través de los artículos que se están presentando y a través del catálogo también, se quiere mostrar cómo
es necesario empezar a rescatar las oralituras. Estos conocimientos que no están escritos en papel, pero que sin embargo se están transmitiendo desde hace varios siglos, se están transmitiendo en los espacios más cotidianos, en los espacios domésticos, a través de la palabra, a través de la música, a través de la poética, ¿no? Y un poquito como camino para desarrollar esta reflexión, también es importante romper un poco todo lo que es la metodología científica que domina en los espacios académicos y empezar a abrirnos a un sentipensamiento, que es la manera en la cual se generan los conocimientos también en nuestras comunidades. ¿No? No solamente voy a reflexionar con la cabeza, sino que mis reflexiones tienen que bajar hasta el corazón para poder reciprocar con los seres con los que estoy interactuando para producir este conocimiento, ¿no? Entonces es una forma mucho más compleja de entender también la historia de nuestros pueblos y que la estamos recibiendo no solamente como historia antigua, sino como una historia que tiene muchísimo que enseñar. En este sentido, la crianza mutua se va a plantear en los siguientes términos. Vamos a ver el Uyuaña, que es la crianza mutua de los animales, donde, como decíamos, los animales no son seres ajenos, sino que más bien son como parte de la familia, son seres a los que tenemos que cuidar y que este cuidado finalmente se va a ver reciprocado al momento de que ellos nos van a ofrecer sus fibras, por ejemplo, para elaborar los textiles. El Ali Uiwaña, que es la crianza mutua de las plantas, donde vamos a ver principalmente en temas agrícolas cómo es importante que los seres humanos empecemos a preocuparnos por la calidad de vida de la tierra, la calidad de vida de las semillas, para que estas plantitas finalmente, llegado el momento, nos puedan alimentar con esta misma gratitud que nosotros le hemos criado desde el principio, ¿no? Luego vamos a ver este concepto que es tan interesante del Yana Uyuaña, es la crianza mutua de los bienes y objetos, y está relacionada no solamente con los objetos de arte, no solamente con los objetos utilitarios que nosotros tenemos en nuestros espacios domésticos, sino que tiene que ver también con toda una serie de productos tecnológicos de mayor alcance, ¿no? Eliana Uruaña nos va a hablar de objetos chiquitos, de herramientas chiquitas, pero también nos puede hablar sobre ingeniería hidráulica, crianza de suelos, ingeniería civil para el transporte, como las redes viales o la canalización de los ríos, la gestión territorial para la producción agrícola, por ejemplo, en los llanos de Mojos, en el altiplano paceño. Entonces, Eliana Cuyuaña nos va a mostrar cómo lo que los seres humanos producen no está tan separado de la naturaleza, sino que es una forma de transformarla, de mantenerla y de criarla en buenas condiciones para cuidarla también, ¿no? Más adelante vamos a ver el Amta Yarach Uyuaña, que es la crianza de los pensamientos dentro de cada persona, eh, dentro de cada paisaje, dentro de los objetos, que nos van a llevar a la acción. Y el Amuitanaj Uyuaña, que es la crianza de los objetos y sensibilidades, pero dentro de un proceso de autorreflexión que tiene que ver con mirar al pasado, pero al mismo tiempo este pasado va a retroalimentar para generar un presente y un futuro de cambio, ¿no? Que son conceptos que van a venir ligados a toda una manera de entender no solamente los tiempos, pero también los espacios y los territorios. Dentro de esta serie de principios que se están manifestando en el libro, vamos a ver que todos los seres guardan estrechas relaciones de interdependencia. Tienen capacidades de sentir, de pensar, de actuar, y por lo tanto es importante que reciban el buen trato que después nosotros les vamos a pedir al momento de alimentarnos o de vestir, ¿no? Entonces,
ahí vamos a ver que esta relación de interdependencia tiene que ser seria y tiene que ser practicada. En este sentido, vamos a ver cómo los seres van a cohabitar un territorio que está vivo. Y las personas vamos a ser parte de esta red de seres que cohabitan un territorio vivo, lejos de toda esta idea de la domesticación en la cual las sociedades se ubican en el centro, como si toda la naturaleza estuviera a disposición de los seres humanos. Por el contrario, cuando vemos el paradigma de la crianza mutua, vamos a ver cómo nuestras sociedades ancestrales ya tenían esta idea de que el ser humano forma parte de un gran todo, ¿no? No se encuentran en el centro. Y para eso, gracias a las artes gráficas también, vamos a poder mostrar ciertos procesos que se dan en la naturaleza y que nos van a permitir graficar cómo los seres se van a criar entre sí, se van a cuidar entre ellos, más allá de la intervención humana. Otro de los principios de la crianza mutua es la mutua correspondencia en la cual se desarrollan las vidas, ¿no? Y a partir de esto, lo que vamos nosotros a ver es que podemos interpretar los calendarios agrícolas, los vamos a poder interpretar como calendarios de diálogos con diferentes seres que intervienen en la producción, en el caso del gráfico, del maíz, ¿no? Vamos a ver cómo esta reinterpretación a partir de los diálogos que se establecen, no solamente nos van a hablar de ritualidad, sino que nos van a hablar de actividades de involucramiento. Es decir, no son actividades automáticas que se hacen para buscar un rendimiento en la producción agrícola, sino que son actividades que se hacen de corazón para cuidar, para aplicar cuidados máximos a las semillas, a las plantas, a la tierra, al agua, para que la producción no solamente sea buena en términos cuantitativos, sino que tenga esta calidad de regresarnos el buen corazón que nosotros hemos puesto al momento de la crianza. Y lo que decíamos es justamente esta manera de generar una serie de estructuras, de infraestructuras tecnológicas que tienen que ver, en el caso específico del gráfico, con la crianza del agua y de la tierra. Una tierra saludable, ¿no? A la cual vamos a dejar descansar, vamos a nutrir para que la producción agrícola también nos permita tener alimentación de buena calidad. Finalmente, vamos a ver cómo la crianza mutua no nos está hablando de conocimientos que se quedan en el papel o que se quedan en las leyendas, sino que nos están hablando de prácticas cotidianas y acciones de involucramiento. Y aquí el involucramiento tiene que ver mucho con la importancia que nosotros le damos a la relación de reciprocidad con las semillas y con las plantas que nos van a alimentar, ¿no? Entonces, va a cambiar la visión que se tiene sobre los productos, ya no son un producto de mi esfuerzo solamente, sino que vamos a entender las plantitas, los frutos, las mazorcas de maíz, la quinoa, las papas, las vamos a entender como un producto también de los esfuerzos de la tierra y de la propia planta que nos está devolviendo los cuidados para que nosotros tengamos una buena alimentación. Y en este sentido, también el concepto de alimentación tiene que revisarse y ver qué estamos comiendo, cómo lo hemos cultivado, quiénes lo han cultivado, ¿no? Y va a pasar también por un reconocimiento de la ardua labor que tienen las familias agricultoras y los problemas a los que se están enfrentando en este tiempo en que el rendimiento parece ser lo más importante, obligando un poco a estas familias a olvidar todos estos conceptos de reciprocidad, de crianza, de cuidados máximos, ¿no? Y con los riesgos que eso implica, no solamente en términos culturales, sino básicamente identitarios. Bueno, el catálogo está organizado en dos partes. La primera parte implica una serie de artículos que han sido escritos desde esta perspectiva de la crianza, entendiendo que cohabitamos un territorio vivo, entendiendo que el rendimiento no es lo más importante, sino que finalmente lo más importante son los diálogos y las relaciones de reciprocidad
que vamos a ir desarrollando con el entorno en el que habitamos, y está dividido en algunas secciones. En este transcurso hay muchísimos autores que han participado, muchísimos diálogos que se han dado y a quienes vamos a aprovechar la oportunidad para agradecer, ¿no? En un primer capítulo vamos a tener 2 artículos que nos hablan sobre Mirando la crianza de las vidas, que son presentaciones del paradigma del Uywa Uywaña a partir del Museo Nacional de Etnografía y Folclore y a partir de sentipensares que desafían a la academia, ¿no? Más adelante vamos a hablar sobre la crianza más antigua de las plantas y vamos a encontrar un artículo científico que nos va a hablar sobre la vegetación de la cultura moyo en la ciudadela de Iscanguaya como resultado de una serie de investigaciones arqueobotánicas que se han desarrollado y que nos van a mostrar la antigüedad también de algunos alimentos que permanecen todavía en nuestra tradición gastronómica, pero que tienen que ver con esta relación de generar tecnologías, ¿no? Y que nos van a mostrar finalmente que nuestros territorios han sido laboratorios a cielo abierto en los cuales nuestros ancestros y ancestras han desarrollado también investigaciones de ingeniería genética para poder mejorar semillas, para poder mejorar rendimientos y alimentar a las poblaciones crecientes de las regiones. Más adelante vamos a hablar justamente de esta crianza del territorio vivo y vamos a ver un poco en los siguientes artículos la crianza de las aves, la crianza de las tecnologías y las prácticas de pesca, que nos van a mostrar estos diálogos que se establecen con la crianza de los animales, ¿no? Por un lado vamos a tener los camélidos, vamos a tener la choca y vamos a tener los peces como el carachi y el mauri y vamos a ver cómo estas relaciones han ido generando también una serie de tradiciones y de conocimientos que pasan también por un conocimiento de los astros. Más adelante vamos a ver la crianza con la tierra, el agua y el sol. Y aquí tenemos artículos que nos están hablando de la diversidad de papas nativas, del chuño, de la tecnología que está implicada en la elaboración del chuño y de la riqueza también lingüística que estos conocimientos contienen. Pero además vamos a ver el ajayu de la sal, vamos a ver el amañoque, vamos a ver el izaño, que son productos que en las poblaciones urbanas no son tan conocidos, pero que sin embargo guardan grandes secretos y grandes valores nutricionales. Cuando hablamos de criar la memoria, nos vamos hasta los valles y hablamos sobre el ají, que es un producto que ha acompañado desde hace miles de años a las sociedades, y también vamos a hablar sobre esta complementariedad territorial que existe entre el valle y las tierras altas a partir de la memoria oral rescatada desde Tinguipay. Ya llegando a la época más actual, vamos a revisar un poco lo que está pasando con los maíces nativos en la región guaraní, en Chuquisaca. Vamos a ver un poco esta transición de la producción ganadera desde la cacería del jochi hasta la ganadería con las vacas y implantándonos bien en las tierras bajas, vamos a hablar sobre la yuca, que constituye uno de los productos más importantes de nuestra cultura, especialmente en tierras bajas. Luego vamos a hablar de reciprocidad, que es uno de los temas más sobresalientes de esta visión de la crianza mutua. Vamos a ver cómo hablamos nosotros en términos de ontología de la alimentación desde estas reciprocidades, ¿no? Vamos a hablar de la calapurca, vamos a ver la huatia, vamos a ver la quispiña, que ya son
como conocimientos gastronómicos, pero que, como decíamos hace rato, se están originando en el cuidado mismo de la tierra y en los significados simbólicos que este va a tener. Son momentos preciados de la producción gastronómica que tiene que ver con estos diálogos de cuidados mutuos entre la tierra que produce los alimentos y cómo nosotros las agradecemos. Más adelante tenemos en el libro el guión museológico acompañado del catálogo, en el cual se ponen en valor diferentes aspectos del Uyhuay Uyhuaño. En primer lugar, vamos a hablar de volver a la crianza de las vidas, que es como una invitación a, a reflexionar desde el sentipensamiento, ¿no? No solamente hacer el ejercicio mental de pensar en los efectos de nuestras actividades sobre la Pachamama, sino en sentir cuáles son justamente estos, estos, estas acciones que se van a ir dando en términos de producción. A partir de esta invitación a sentipensar nuestras relaciones con las vidas, vamos a hablar sobre ya el momento gastronómico, ¿no? Y cómo es tan importante preparar nuestra comida desde el corazón, con buenos sentimientos, sabiendo de dónde vienen los alimentos, reconociendo y agradeciendo también los esfuerzos de la tierra, de las plantas, de los animales que permiten que recibamos estos alimentos en nuestro plato y principalmente reconociendo la gran labor que tenemos, que recibimos gracias a los productores agrícolas que, como sabemos, en nuestra sociedad en general no tienen las mejores condiciones de vida y que ese es un desafío permanente que deberíamos plantearnos como sociedad. Y finalmente vamos a hablar sobre los consumos y, y acá vale la pena rescatar la autorreflexión que tiene que ser constante, ¿no? ¿Qué es lo que estamos consumiendo? ¿Desde qué sensibilidades estamos consumiendo? Y eh, hasta qué punto la producción de alimentos está respondiendo a al cuidado de la vida, ¿no? En términos del catálogo, ya vamos a mostrar lo que nosotros hemos llamado el Llanak Uyhuaña, centrando nuestra intención en mostrar herramientas, utensilios y contenedores que han sido elaborados para ayudar a los seres humanos en el procesamiento y la transformación de los alimentos. Y también vamos a dar lugar a un capítulo que es tremendamente innovador, que nos habla de los criadores ancestrales de las vidas y que, a diferencia de lo que se podría pensar, no nos está hablando de los seres humanos como criadores de vidas, sino que nos está mostrando la gran diversidad de alimentos que nos van a criar, ¿no? Que son los criadores de vida, en realidad. En ese sentido, entre los criadores de vida más importantes vamos a tener las papas, vamos a mostrar ocas, cizaños o yucos que se crían en conjunto, se crían en familia, con muchísimo cuidado. Vamos a ver la crianza en el medio del bosque con la yuca, que hay una gran diversidad, y otros tubérculos como los camotes, ¿no? Que son producto también de una investigación muy larga. Más adelante vamos a eh, seguir mostrando la gran diversidad de criadores de vida y la antigüedad que estos criadores de vida acompañan a nuestras sociedades. Vamos a tener eh, la quinoa, vamos a ver el maíz, vamos a ver los ajíes, vamos a ver maní, vamos a ver frijoles y porotos, vamos a ver el tarwi, vamos a ver el cacao, que son productos que cada uno tiene una historia. Y en el catálogo vamos a poder descubrir también cómo estos alimentos nos han ido acompañando, nos han ido cuidando, desde qué antigüedad y en qué contextos, ¿no? También para mostrar cómo hay una riqueza gastronómica, pero una riqueza en la calidad de alimentación que proviene desde la época prehispánica. Finalmente,
Una vez terminado el proceso de escritura del catálogo, una vez realizada la exposición, nos quedan reflexiones, ¿no? Nos quedan aprendizajes, pero principalmente nos quedan algunos retos que tienen que ver con la descolonización de las sabidurías. En primer lugar, creemos nosotros que es muy importante disolver esta frontera que existe entre la sabiduría y la tecnología ancestral con la ciencia actual. ¿Por qué? Porque estamos viendo que cada vez más la ciencia necesita respuestas que las está encontrando justamente en las formas de cuidar la naturaleza que vienen desde la sabiduría de los pueblos indígenas, ¿no? Entonces, hay que empezar a crear puentes, a disolver estas fronteras entre lo válido o validado por la academia y lo que ha ido permaneciendo a través de siglos y que se encuentra cada vez más escondido en las sabidurías de las comunidades, especialmente en lo que se refiere a la problemática ambiental, el cuidado del agua, la producción agrícola, la conservación de suelos, ¿no? Luego, visibilizar cómo estas sabidurías están brindando respuestas. Porque en muchos casos nosotros estamos asistiendo a, por ejemplo, tesis universitarias que rescatan sabidurías, las reescriben y las muestran como si fueran descubrimientos tecnológicos de la academia, cuando en realidad son sabidurías que están siendo rescatadas, que brindan respuestas, pero que son respuestas que han permanecido en las comunidades en una suerte de laboratorios a cielo abierto, donde se han ido analizando la realidad durante largos periodos de tiempo. Finalmente, quisiéramos llamar a una reflexión colectiva sobre la manera en que nosotros nos estamos planteando los diálogos con la Pachamama, que pasan evidentemente por una fuerte ritualidad, pero que pasan también por estas actividades de involucramiento que mencionaba. La crianza mutua es práctica, no es un discurso, no es una narrativa. Si bien nos está mostrando cómo mirar de una manera renovada al pasado, nos está invitando a mirar el presente y el futuro a partir de estos aprendizajes del pasado, a partir de cómo estamos valorando nosotros los conocimientos ancestrales que siguen vigentes en las comunidades, ¿no? Y esto nos invita también a tener un cambio en la manera en que estamos reflexionando, autorreflexionando y además reflexionando en permanencia. Entonces, el catálogo que acabamos de presentar para nosotros es una oportunidad de llamar justamente a estas reflexiones que son tan urgentes, pero mostrarnos que las reflexiones existen, los caminos están planteados y son caminos que los vamos a ir encontrando en nuestras localidades, en nuestras familias y a partir de las sabidurías que forman parte de nuestra vida cotidiana. Muchas gracias. Buenas noches, muchas gracias por la presentación y bueno, en esta oportunidad voy a explicar en qué consiste la investigación referida a la crianza mutua de la agricultura en la Isla del Sol, ¿no? El título es específicamente Guatamarcan y Apuihuañ Ajayupa, crianza mutua de la agricultura en la Isla del Sol. Bueno, me abocaré en esta parte a tocar temas relacionados con la investigación, ¿no? Por un lado, el nuevo enfoque de la investigación bajo la mirada de la crianza mutua. Después, el diálogo como una nueva forma de autoría y coautoría en la investigación. También la construcción del guión museológico de manera general, que trata del cómo se relaciona y visualiza la investigación con los bienes culturales del museo, ya en la exposición propiamente, y finalmente abordar las conclusiones de la investigación. En relación al nuevo enfoque de las investigaciones bajo la mirada de la crianza mutua, quiero decir que esta investigación en sí trata sobre la crianza mutua de la agricultura en la Isla del Sol, ¿no? Que está enfocada desde el marco de la descolonización de saberes y la reivindicación de una epistemología que valora precisamente esta ciencia de las culturas andinas, ¿no? Bajo el objetivo de difundir las persistencias, resistencias de las celebraciones ritual festivas dedicadas a la crianza mutua de la alimentación y la agricultura en la comunidad Chayapampa de la Isla del Sol.
Y bueno, todo esto está enfocado también desde el marco de las ontologías relacionales, ¿no? En el que los humanos interaccionamos constantemente entre nosotros, pero también con los demás seres propiamente. Y bueno, en este sentido, eh, la crianza mutua propiamente lo que nos permite abordar es pues esta manera de poder entender desde otra perspectiva las situaciones tradicionalmente ancladas desde la antropología, ¿no? Por ejemplo, las categorías de domesticación y producción. Estas categorías, desde el nuevo paradigma de la crianza mutua, son cuestionadas propiamente eh, porque la crianza mutua nos permite más bien hablar de una serie de interacciones que se dan entre las diferentes personas y los diferentes seres, por ejemplo, en este caso las plantas, los animales, en una nueva dinámica de correspondencia de crianza, ¿no? No tanto de producción, sino de crianza. Existen varias formas de crianza en ese sentido, ¿no? Por ejemplo, el Vier Espejo destaca la uyguaña, ¿no? Uyguaña, mejor dicho, o la crianza mutua con los animales, ¿no? Por ejemplo, en este sentido, los camélidos son importantes para el humano, ¿no? Porque le permite proporcionar la lana, los huesos, la carne, etcétera, etcétera, sus fibras propiamente, y el ser humano también le brinda cierto tipo de cuidado, ¿no? Entonces existe una mutua correspondencia para la crianza de la vida propiamente, ¿no? Entre animales y humanos. El alihuaña, por ejemplo, o crianza mutua de las plantas, ¿ya? Por ejemplo, la planta del algodón que necesita el cuidado del humano, pero también dota al humano de este recurso muy importante para el abrigo, por ejemplo, ¿no? La Yanac-Uiguaña, en la crianza mutua de los bienes, por ejemplo, también está relacionado a la crianza con las cosas, ¿no? Los objetos no solamente son algo sin vida o inertes, sino que también constituyen una parte fundamental para el humano, así como este también procede a su cuidado, digamos, ¿no? Por otro lado, también tenemos formas de crianza mutua, por ejemplo, la crianza propiamente entre los humanos, ¿no? La Hakenakuiwaña, es decir, la crianza desde el niño, el adolescente y los adultos mayores propiamente, que son una forma de cuidarnos entre humanos, ¿no? Pero también existen la crianza con las divinidades, la Huacanacuiwaña, y esto nos permite pues interactuar con las divinidades, como lo vamos a ver propiamente en la exposición, cuando existe una bastante bastantes pagos, bastantes tributaciones, digamos, a las divinidades para que éstas puedan cuidar a la comunidad propiamente, ¿no? Y bueno, en este sentido, la investigación está referida a las reciprocidades para la crianza y regeneración de la vida en 5 rituales importantes propiamente en la comunidad de Chayapampa del Isla del Sol, ¿no? Por un lado, la chiquitaca o despacho del granizo. Esta chiquitaca o despacho de granizo se realiza propiamente en 3 oportunidades en la Isla del Sol, el 1 de agosto, el 15 de agosto y el 31 de agosto propiamente. Y bueno, se hace con la finalidad de que los sembradíos no sean perjudicados por el granizo, ¿ya? Y bueno, en una primera parte, evidentemente se hace una serie de despachos, por ejemplo, eh, con cuernos de cordero, mejor dicho. La mesa del despacho granizo cuenta con estos cuernos de cordero o de vaca, las guajas, lanas sucias de oveja o ovillos cheje hilados al lado izquierdo, las caputas propiamente como se les denominan, las colas de vaca, huevo collo, cigarros, las colillas de los cigarros, cruces elaboradas con carrizo propiamente, banderitas blancas que previamente son bordeadas o rodeadas, diríamos, en las cabezas de las personas para sacar todas las culpas o penas de estos, ¿no?
Y estos elementos, todos estos elementos negativos se van depositando en la mesa para el despacho de granizo propiamente, ¿no? Y bueno, esto se realiza en el transcurso del día, ¿no? Desde mediodía hasta más o menos las 3 de la tarde, se van cargando esta mesa, digamos, ¿no? Después de compartir alimentos, todo ello. Y bueno, ya a partir de las 3 más o menos, las autoridades suben propiamente al cerro más alto de la comunidad. Y bueno, ahí ya empiezan a compartir entre ellos, pero también empiezan a, podríamos decir, confrontarse con el granizo, diríamos, ¿no? En esta ceremonia los participantes fuman cigarrillos y empiezan a proferir sonidos, ¿no? Como pum pum, eh, en señal de disparos de fusil propiamente, ¿no? Y esto lo hacen con la finalidad de intimidar al granizo propiamente, ¿no? Y bueno, empiezan a compartir evidentemente y empiezan a preguntar si es que el ranico es un diminutivo, digamos, del granizo, es decir, que el ranico se ha ido, ¿no? Y empiezan a, bueno, compartir y decir de que sí se ha ido, ¿no? Es decir, en la medida en que se hace una proliferación, una fuerza entre todos para poder intimidar al granizo, es que se dice que el granizo se ha ido con gusto, ¿no? Y después obviamente esta mesa del granizo se lo quema en un lugar seleccionado y dependiendo de cómo se acabe, digamos, las cenizas, es que se dice que se ha cumplido, digamos, con el granizo, ¿no? Después de esta actividad, ya aproximadamente 7, 8 de la noche, empiezan a bajar de este cerro elevado y empiezan a ir a la casa de la autoridad, del secretario general, y bueno, ahí empiezan también a preparar otra mesa, ¿no? Y esta mesa ya es para poder, después de medianoche, empezar a ponerlas en las diferentes, en lugares seleccionados previamente también. Y estas mesas ya son para la Pachamama, ¿no? Entonces hay como dos partes en este despacho granizo. Una que se realiza el primer día, donde se elabora toda una serie de ceremonias rituales para el despacho de granizo propiamente, y después de la medianoche, previamente armando unas horas antes, se hace ya mesas para huastar a la Pachamama, ¿no? Entonces hay un despacho de granizo, pero después de medianoche hay un huastar a la Pachamama también, ¿no? Entonces son 2 días importantes que se realizan para despachar al granizo propiamente, ¿ya? Y bueno, decir que este despacho de granizo se lo hace generalmente en días martes o viernes, ¿no? Por otro lado, tenemos esta ceremonia de la Satacalta. La Satacalta es una ceremonia que se realiza en la Inoca de Coyahuaya, ¿no? Como verán en la imagen, esa pequeña islita es una inoca de la comunidad de Chayapampa, y bueno, es en ese lugar donde se realiza generalmente la Satacalta, ¿no? Esta Satacalta consiste en un primer día de rogamiento y un segundo día ya propiamente de la Satacalta. El primer día de rogamiento, noche anterior, son elegidos 6 niños y 6 niñas con la finalidad de que sean estos suplicantes, ¿no? Se les llama ispallas propiamente. Y bueno, estos suplicantes en realidad hacen rezos, oraciones a las divinidades, ¿no? Dirigidas a las divinidades, en un lugar previamente elegido también, en donde se reúnen las autoridades y toda la comunidad. Ya se pide propiamente que haya buena producción, que no haya granizo propiamente, y bueno, se empieza a compartir estas exigencias. Al día siguiente, previo a una elección también la noche anterior, mediante la lectura de coca, se eligen ya 6 jóvenes y seis cholitas y 6 varones, podríamos decir, ¿no? Que también son considerados hispales. Y estos son como los guías que van a animar, en todo caso, la Satacalta. ¿Ya? Constantemente los jóvenes van a ir bailando al son de la puna, que es la música que se difunde mucho en esta época. Y las cholitas, bueno, pues van bailando también como hispalias, pero en todo caso, ellas también están encargadas de hacer esta siembra simbólica. Y bueno, la Satacalta propiamente se inicia ya desde mediodía, y en este mediodía, por ejemplo, se ofrece ya a la Pachamama, ¿no? Previamente se hace un cavado de la tierra,
donde se introducen, por ejemplo, dulces, vino blanco, vino tinto, cerveza, cocaquina, zancalla, panes y flores rosadas, y una mesita que se prepara, ¿no? Se prepara, digamos, con dulces, se prepara con, bueno, una mesa a la Pachamama propiamente, ¿no? Y se introduce esa mesa junto con un suyo, ¿no? Junto con un suyo se introduce en ese lugar y se empieza a tapar con piedra propiamente, y después ya empieza el tema de hacer la siembra simbólica, ¿no? Con el uso del huizu, que es muy vigente todavía, y la chuntilla, ¿no? Y después ya de toda esta ceremonia se baja a la cancha de la comunidad para compartir de manera general. Una particularidad ya en este lugar es el agradecimiento a las autoridades, ¿no? Al secretario general, los maestros, los yetiris, etcétera, etcétera, toda la mesa directiva, por parte de sus familiares, ¿no? Se les agradece con panes, con frutas, se les cargan, digamos, frutas, panes, etcétera, etcétera, y todos después bailan al ritmo de la puna propiamente. Es una comunión de familias, podríamos decir, como una forma de celebrar la Satakalta o el inicio de la siembra propiamente, ¿no? Después de esta actividad, obviamente ya toda la comunidad empieza a sembrar los productos, ¿no? Por otro lado, los alimentos, mejor dicho. Por otro lado, también está la huilancha para la Pachamama, ¿no? Y esta huilancha para la Pachamama se realiza el 30 de noviembre, ¿no? Está asociado a la festividad de San Andrés propiamente, pero en ningún momento en esta Huilancha, la Pachamama, se nombra por lo menos a San Andrés, ¿no? Esta celebración contempla la reunión entre autoridades y el Yatire en la casa del secretario de Hacienda, perdón, en la casa del secretario de Agricultura, para determinar mediante la lectura de coca el lugar donde se va a realizar la ceremonia. La elección de las espallas y la llama también se realiza mediante la lectura de la coca. Y esa noche se comparte bebidas con coca y cigarro y lecturas de coca para la ceremonia de agasajo a la Pachamama. Al día siguiente, después de compartir desde las horas de la mañana al ritmo de la puna, se hace ya todas las ceremonias, los preparativos, y tipo 10, 11 de la mañana se hace un aptape comunitario en la casa de la Secretaría de Cultura. Y bueno, después de ese momento, ya a mediodía, todos se dirigen en conjunto al lugar de realización de la huinancha, que generalmente también es en la inoca de Coyahuaya. Una vez allí se inicia el ritual pidiendo permiso a la Pachamama, y se empieza a depositar en un cuadrado que se cava previamente, más o menos de 50 por 50, se empieza a depositar los alimentos para la madre tierra, ¿no? Para Pachamama, consistentes en vino tinto, vino blanco, cerveza, gaseosa. Estos son los líquidos de su grado supuestamente para la madre tierra. Se empiezan a vaciar en unas ollitas, ¿no? Se dejan en las cuatro esquinas, y después se empiezan a vaciar las pasancallas que han cargado las cholitas y espallas, las chunchulas, los dulces. Luego se degüella la llama propiamente, y esta llama tiene que ser de color marrón, ¿no? Marrón en señal de que es el color de la Pachamama propiamente. Muchas veces también dicen que puede ser negro, y este negro puede ser para solicitar las lluvias propiamente, ¿no? En otros casos, Bernabé Cobo dice, por ejemplo, que la llama blanca es para tributar al sol, ¿no? Al Tata Inti propiamente. Bueno, de la llama lo que se introduce en esa concavidad que se ha hecho son las vísceras propiamente, la cabeza, las patas, el corazón, junto a estos alimentos dulces, ¿no? Y la carne propiamente lo lleva para poder hacer, cocinar, en todo caso, y hacer un compartimiento. Y bueno, después de esta ceremonia, obviamente tiene toda una connotación en cuanto a los significados, ¿no? Y después de esto, propiamente ya se van todos los participantes a la cancha para poder regocijarse de manera general, ¿no? Un compartimiento conjunto. Después viene el tema de la Hatakatu, ¿no? En el mes de febrero, específicamente el 2 de febrero. Esta Hatakatu hace referencia a la cosecha de los primeros frutos, es decir, Hata como semilla y Katu como agarrar, ¿no? Agarrar las primeras semillas propiamente, ¿no? Esta Hatakatu, pues, es el cuarto ritual en el siglo agrícola de Ayapampa, ¿no? Y para esta celebración, primeramente se realiza un rogamiento colectivo en el cerro de la Inoca de Cuyahuay, ¿no?
en el lugar que se llama Isiripatja, ¿no? Altura de arropamiento en castellano. Se realizan rezos colectivos por parte de los niños y niñas ispallas, seleccionados también mediante lectura de hoja de coca. Después se procede al sahumado de cada comunario para luego dar lugar a una tapi general, tipo 2 de la tarde aproximadamente. Y desde las 4 ya las esposas de las autoridades van por las diferentes chacras de la Hinoja, de Cuyahuaya, a recoger los primeros frutos de la tierra, ¿no? Ellas se dirigen con chuntilla a estos lugares y no sacan por sacar los frutos, sino que hacen un pago con incienso propiamente al lugar para poder pedir permiso, ¿no? Sacan los primeros frutos y todo eso cargado vuelven a donde están las autoridades, ¿no? El lugar que se llama Sirpatra. Y bueno, una vez que retornan, las autoridades empiezan a hallar a los nuevos alimentos, ¿no? Se procede a adornarlos con serpentina, challando con alcohol, vino dulce, besándoles, abrazándoles, agradeciéndoles y poniéndoles flores, serpentinas propiamente, ¿no? Y estos primeros alimentos van a ser semilla después para poder hacer posteriores siembras también, ¿no? Ya en el periodo cuando empiecen estas a partir del mes de octubre, ¿no? O las primeras siembras a partir de agosto también. Después de esta ceremonia, en Isiripatja también empiezan a bailar y a compartir las autoridades, ¿no? Al son de la puna propiamente, ¿no? Y con los productos cargados en las espaldas de las mujeres. Y finalmente tenemos la Yamayuña, ¿no? Esto dependiendo ya de la Pascua, estaría entre abril o marzo o abril, ¿no? Esto ya generalmente indica el inicio ya de la cosecha de los alimentos, ¿no? Y bueno, esto también implica una ceremonia de agradecimiento a los yatiris, quienes han acompañado en todos los ciclos rituales propiamente, en los 5 rituales. Y bueno, toda la noche en la casa del secretario general ya preparan unas mesas para la Pachamama propiamente, ¿no? Hacen hasta la Pachamama antes que salga el sol y bueno, se elige también esto mediante coca y bueno, van los comisionados a depositar estas mesas, ¿no? Para la Pachamama. Después de todo esto ya se va a entregar una especie de pago al yatiri consistente en los productos, ¿no? Y esto significa ya el inicio de la yamayuña, ¿no? Es decir, la cosecha de alimentos propiamente, ¿no? Y con esto ya la comunidad está enterada de que todos tienen que hacer la cosecha de productos, ¿no? Y bueno, en relación al trabajo de autoría, coautoría, esto es importante mencionar, ¿no? Los autores de la investigación somos, por ejemplo, Valeria Mendoza, Faustino Ticona, Agustín Mendoza, Juan Mamani, Freddy Mendoza y todos ellos habitantes de la comunidad de Chayapampa, ¿no? Entre todos se desarrolló un trabajo en un sentido de AINI, ¿no? AINI de conocimientos, podríamos decir, ¿no? Porque hubo complementariedad y reciprocidad mutua en cuanto a proporcionar la información, ¿no? Y en esto, evidentemente, no hubo una imposición vertical o extracción solamente de la información, ¿no? Todo lo que ellos mencionaron están plasmados en el texto propiamente, ¿no? De esta manera se trabajó en un horizonte de comunión de conocimientos, ¿no? Porque ellos, como habitantes de la Isla del Sol, de la comunidad Chayapampa, son poseedores de los conocimientos de miles de años que están plasmados en el trabajo para hacer comprensibles la cosmopraxis de la crianza de la vida en la Isla del Sol, ¿ya? Y en relación a la construcción del guión museológico, el objetivo de este guión museológico fue precisamente difundir la persistencia y resistencia de las celebraciones ritual festivas dedicadas a la crianza mutua de la alimentación y la agricultura en la comunidad de Chayapampa de la Isla del Sol. Y con este objetivo se pretende alcanzar, ¿no? Presentando la exposición propiamente, se pretende alcanzar a un público conformado por estudiantes de unidades educativas que visiten el museo, así como a los académicos, estudiantes universitarios, investigadores de las culturas andinas, pero también es importante llegar a la población en general que indaga sobre las diferentes manifestaciones y herencias de las culturas andinas, ¿no?
Los temas de exposición están referidos a estos 5 rituales propiamente, ¿no? Que ya he explicado en demasía. Y bueno, las perspectivas teóricas que movieron a poder realizar el guión museológico son la descolonización de saberes, también como una justificación misma de la investigación, y en el marco de la teoría de la decolonialidad y el colonialismo interno propiamente. Y por otro lado, enfatizar en las ontologías relacionales, ¿no? Que priorizan las relaciones entre seres antes que la relación del mismo ente, digamos, ¿no? Del ser mismo, como lo hace la ontología clásica. Bueno, como conclusiones de la investigación son varias cosas que se han ido desarrollando. Por ejemplo, en primer lugar, la investigación se enfoca en las celebraciones rituales en el marco de una nueva epistemología de saberes. El concepto de crianza mutua es básico, ¿no? Todas las celebraciones que se realizan en Chayapampa son en agradecimiento a la Pachamama por los alimentos que recibían los comunarios, ¿no? Por esta su bondad de la Pachamama propiamente, ¿no? Y los cuidados también que generan las personas en este sentido. En otros lugares estas celebraciones fueron olvidadas o suprimidas propiamente por prácticas de extirpación de idolatrías desde la colonia, pero actualmente también las migraciones a las ciudades o procesos de aculturación hacen o permitieron el olvido de estas prácticas, ¿no? De interacción o de crianza con las divinidades, con la huacanak propiamente, ¿no? Pero en Chayapampa aún se mantienen estos rituales dedicados al ciclo agrícola, solapadas bajo asociaciones a rituales católicos propiamente, ¿no? Candelaria, San Andrés, Pascua, todas ellas, son solamente nominaciones de estas prácticas mucho más ancestrales, ¿no? En segundo lugar, las tradiciones, costumbres y saberes de los habitantes de Chayapampa, por ende de los habitantes de la Isla del Sol, están relacionados a una dinámica temporal cíclica basada en las épocas agrícolas, ¿no? Esto permite que los habitantes constantemente vayan creando y recreando las maneras de entender su mundo a partir de estas celebraciones rituales, ¿no? Son marcadores, digamos, estas celebraciones rituales de varios comportamientos. Estas celebraciones no son aisladas, ¿no? Son actividades sacras ligadas fundamentalmente a la crianza de alimentos. Así los rituales descritos regulan, moderan, coordinan las relaciones sociales, las relaciones políticas, las relaciones económicas y religiosas de la comunidad. Y en tercer lugar, las celebraciones en Chayapampa contienen un elemento importante, ¿no? La transmisión intergeneracional. A pesar de los siglos de colonización, los distintos rituales de crianza mutua exigen la participación de niños y niñas, además de jóvenes y adultos también, ¿no? En este sentido, siguiendo a Dussel, los habitantes de Chayapampa expresan su cotidianidad en una comprensión de horizontes existenciales, ¿no? Es decir, comprenden su realidad a partir de los significados universales acerca del mundo, que cotidianamente expresan las diferentes manifestaciones, ¿no? Y que estas mismas son transmitidas a las nuevas generaciones para la trascendencia de la comunidad, ¿no? Nuevos horizontes existenciales quizá. En cuarto lugar, las celebraciones en Chayapampa permiten cuestionar conceptos reduccionistas como el mestizaje y sincretismo, ¿no? Lo que podemos encontrar son estrategias de vinculación de la religión andina para poder ser invisibilizadas frente a un poder extirpador de la colonia y la república. Así las asociaciones, por ejemplo, con San Andrés, con Candelaria o con la Pascua, son estrategias de vinculación de un acto ritual andino a determinados santos y fechas católicas, mas no así una fusión terminante como dan a entender los conceptos de mestizaje y sincretismo. Finalmente, bueno, un elemento a enfatizar es el referido a aclarar cuestiones sobre la perspectiva de la crianza mutua, ¿no? Como una teoría, muchos dicen es una teoría abocada a romantizar a las culturas andinas, ¿no? Sin embargo, esto no es así. Es necesario mencionar que tal afirmación no corresponde a la realidad, ¿no? Porque más que romantizar este tema de lo andino, es dar visibilidad en realidad a las prácticas vigentes desde el periodo precolonial, colonial y republicano propiamente, ¿no? Mismas que se encuentran plasmadas en varias investigaciones etnográficas sobre siembras, cosechas y rituales. Existen tesis de licenciatura que se han realizado precisamente bajo esta lógica de la crianza mutua,
y por tanto no es para nada romantizar, digamos, estas situaciones que se viven en las comunidades propiamente, ¿no? Y bueno, todos estos elementos están incluidos en la investigación y agradecemos en el sentido a la directora Elvira Espejo y al museo propiamente por permitir desarrollar esta investigación. Muchas gracias por su atención y muy amable. Sí, hemos tenido el placer de ver las exposiciones y los catálogos de las exposiciones que han generado Patricia y Dineo. Son dos productos de los que nos sentimos orgullosos, estamos muy contentos. Y nuevamente invitarlos a ver esta exposición en el recorrido 360 que está en la página web del museo, ambas exposiciones, y actualmente se encuentran montadas en la Museo Sucre. También invitamos a que puedan leer los catálogos que han producido ambos curadores. Están en formato PDF descargable en la página web del museo. Agradeciendo la gentileza de la invitación, agradeciendo tu presencia. A nombre del museo, de la directora Elvira Espejo, nos despedimos hasta una próxima oportunidad. Gracias.